Semana pasada que ya empezamos tubo digestivo. Estuvimos hablando del esófago. Nos quedamos en estómago. Estómago faltó terminar. Estómago faltó terminar. Bueno, el esófago sería todo el tubo digestivo. Nosotros vimos que está dividido entonces en túnicas o capas, ¿verdad? Cada porción posee entonces sus túnicas o capas. La mucosa, su mucosa muscular externa y la adventicia o serosa. O sea, a nivel del esófago, la capa mucosa consta entonces de un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Plano estratificado no queratinizado. Después vamos a tener entonces su lámina propia. Lámina propia que posee tejido conjuntivo laxo y que en la mayor parte no posee glándulas. Recién al final vamos a llegar entonces a la última porción nada más del esófago, donde tenemos las glándulas cardiales. Esas glándulas cardiales que se continúan justamente con las glándulas cardiales del estómago. Son glándulas cardiales esofágicas. Son glándulas cardiales esofágicas. Se diferencia justamente de que son glándulas tubulares simples o tubulares simples ramificadas, igual que las cardiales del estómago. Tubulares simples o tubulares simples ramificadas. Y se encuentran a nivel de la mucosa. Y sus secreciones de tipo mucoso también. Van a secretar moco, mucina, justamente para tolerar el ácido gástrico. El ácido gástrico, entonces, que es producido a nivel del estómago. Eso entonces a nivel de la mucosa. Aparte podemos encontrar los conductos de las glándulas de la submucosa. Podemos encontrar folículos linfoides también a ese nivel. Nuestra capa mucosa se extiende hasta la muscularis mucosae. La muscularis mucosae. Debajo de la muscular de la mucosa o muscularis mucosae encontramos la submucosa, que está formado por ¿qué tipo de tejido? Tejido conjuntivo denso irregular. En la mayor parte del esófago, en esa capa submucosa, en esa túnica submucosa, encontramos glándulas esofágicas. Las glándulas esofágicas submucosas, que le denomina también en el libro glándulas esofágicas propiamente dichas. Glándulas esofágicas propiamente dichas. Y esas glándulas esofágicas se extienden por casi todo el esófago. Vamos a tener entonces casi la totalidad del esófago, incluso ahí cerca del cardia sigue habiendo las glándulas esofágicas. Las glándulas esofágicas. Que son glándulas acinares o tubuloacinares. Secreción mucosa. Ese moco que va a lubricar entonces la luz de nuestro esófago, va a lubricar para facilitar entonces el progreso del alimento a ese nivel. Y ese epitelio plano estratificado no queratinizado justamente sirve para resistir la fricción del alimento que está descendiendo justamente, que está descendiendo a través del esófago. En la submucosa también vamos a encontrar, aparte entonces de las glándulas acinares y tubuloacinares, cuya secreción en la porción proximal viene a ser ligeramente ácida y en la porción distal ya viene a ser una secreción entonces más neutra. Aparte de esas glándulas encontramos una porción del sistema nervioso entérico, el plexo submucoso de Meissner. El submucoso de Meissner que actúa sobre la motilidad de la muscular de la mucosa, la secreción de las glándulas de la submucosa, la secreción de las glándulas de la mucosa y las funciones de absorción que aquí no va a desempeñar justamente porque no es un epitelio de absorción en el esófago, pero sí va a actuar sobre la secreción y la contracción de la muscular de la mucosa. La siguiente capa es la muscular externa. La muscular externa entonces que se divide en dos capas. La túnica muscular externa se divide en dos capas. La interna y la externa.
entre ambas tenemos parte del sistema nervioso entérico, el flexo mientérico de Auerbach, que tiene función entonces sobre la motilidad gastrointestinal. La adventicia, vamos a tener entonces un tejido conjuntivo laxo, va a tener un mesotelio rodeando el esófago. Tenemos un mesotelio que le rodea. Vamos a tener un peritoneo visceral ahí. No. Vamos a tener entonces una capa mesotelial. Por eso es seroso adventicio. Vamos a tener que en algunas porciones va a tener una membrana serosa y en otras no. En otras no. Acá en el esófago entonces no tenemos un mesotelio. De ahí que la adventicia está formada solamente por el tejido conjuntivo laxo, donde van a llegar entonces vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas que van a penetrar en el esófago a través de esa capa adventicia. Luego pasamos entonces al estómago. El estómago. El estómago que va a tener también una capa mucosa, donde vamos a tener un epitelio de qué tipo. Va a tener también una lámina propia, tejido conjuntivo laxo. Y vamos a tener las glándulas de la mucosa. Y las glándulas de la mucosa, justamente le van a dar nombre a cada división histológica de nuestro estómago. Cada división histológica. Porque anatómicamente se dividía en un fondo, en un cuerpo, en un antro, píloro, cardias. Acá, sin embargo, vamos a tener que se divide solo en tres porciones. Cardias, el fondo y la región, entonces, píloro. La última porción en forma de embudo que va a llegar entonces hasta el esfínter pilórico. La mayor parte de la región del fondo, que fusiona justamente la región del cuerpo y del fondo de la división anatómica. De ahí que se le llama también región corpofúndica. Entonces, en la región del cardias vamos a encontrar las glándulas cardiales. Glándulas cardiales del estómago, para diferenciar de las glándulas cardiales del esófago. Pero las características son las mismas. Las glándulas gástricas a nivel del cuerpo y fondo de la división anatómica, que aquí se denomina solamente región corpofúndica. Glándulas gástricas o glándulas fúndicas. Y vamos a tener las glándulas pilóricas. La región del píloro, del antro pilórico. Estas glándulas de la mucosa son glándulas tubulares simples o tubulares simples ramificadas. Tubulares simples ramificadas, tanto las cardiales como las gástricas y las pilóricas. Son glándulas tubulares simples ramificadas, y encontramos a nivel de la mucosa. Encontramos entonces a nivel de la mucosa. De ahí entonces que nuestra capa mucosa está tapizada por un epitelio cilíndrico
que las células que vamos a encontrar a nivel entonces de la superficie de ese epitelio cilíndrico van a ser entonces las células mucosas superficiales. Células mucosas superficiales. Las células mucosas superficiales van a secretar moco y van a crear una capa de moco en la superficie del estómago. Entonces estas células mucosas superficiales van a tener gránulos de mucinógeno en su citoplasma apical, van a liberar mucina, van a sintetizar, van a tener una secreción mucosa. Esa secreción mucosa entonces que es viscosa, insoluble y alcalina. Y es alcalina porque contiene altas concentraciones de bicarbonato. De ahí que como es viscosa e insoluble, no se mezcla con el jugo gástrico que encontramos entonces en el interior, en la luz de nuestro estómago. Ese jugo gástrico que tiene un pH bastante ácido. ¿pH de cuánto? Aproximadamente entre 2 a 3 sería el pH que vamos a encontrar entonces a nivel del estómago, bastante ácido. Teniendo en cuenta entonces que hablamos de acidez cuando el pH es por debajo de 7,35. pH entonces por debajo de 7,35 hablamos entonces de ácido. La orina tiene un pH ácido, ¿verdad? Alrededor de 6, pero esto es mucho más ácido. Y mientras más bajo el pH, más ácido será. De ahí que por arriba de 7,45 estamos hablando de alcalino, de que es alcalino o básico. Esta secreción mucosa queda como una capa, porque no se mezcla con el jugo gástrico, porque es insoluble, es viscosa, y queda como una capa protectora en la superficie del estómago. Y evita entonces que el jugo gástrico ácido lesione a las células mucosas superficiales. Evita entonces que se lesionen esas células mucosas superficiales. Vamos a encontrar pequeñas excavaciones o depresiones a nivel de la mucosa del estómago que se denominan fositas o foveolas. Esas fositas o foveolas donde también vamos a estar encontrando las células mucosas superficiales. Fositas o foveolas. Fositas o foveolas gástricas. Esas fositas entonces van a finalizar, ¿verdad? En el fondo de esas fositas vamos a encontrar la desembocadura de nuestras glándulas tubulares. Nuestras glándulas tubulares, entonces vamos a encontrar que desembocan a nivel entonces del fondo de esas fositas. Fondo de esas fositas. Y podemos encontrar varias glándulas tubulares desembocando en una misma fosita gástrica. Estas glándulas tubulares también están tapizadas por un epitelio cilíndrico. Y van a estar tapizadas por un epitelio cilíndrico. En la zona donde encontramos la desembocadura, esa zona se denomina entonces istmo. Y a nivel del istmo encontramos las células madres. Y esas células madres se van a dividir y van a dar lugar a las células mucosas superficiales y a las células entonces de las glándulas de la mucosa, ya sea entonces glándulas cardiales, gástricas o pilóricas. Generalmente se van dividiendo y va renovando a las células mucosas superficiales. En 3 a 5 días tenemos la renovación entonces
de esas células mucosas superficiales. Por la división mitótica entonces de las células del istmo, que son las células madre. A nivel del cardias en la región pilórica, estas células pues, van a presentar entonces una secreción mucosa, o sea, van a secretar moco. Son glándulas mucosas entonces. Entonces eso a nivel del cardias, secreción mucosa. A nivel pilórico también vamos a tener una secreción mucosa. Va a colaborar entonces con la secreción de las células mucosas superficiales. Ahora las glándulas gástricas o fúngicas ya tenían diferencias. Acá ya vamos a encontrar entonces diferentes tipos de células y son las glándulas que se van a extender en la mayor parte de nuestro estómago. Sería la región fúngica. Ahí entonces tenemos que diferenciar nuestra glándula tubular, que va a tener una porción que se denomina cuello y va a tener otra porción que se denomina fondo. A nivel del cuello entonces vamos a encontrar las células mucosas del cuello. Y esas células mucosas del cuello que secretan moco. Van a secretar un moco, una secreción mucosa. Pero esa secreción mucosa es más soluble, es menos viscosa que la secreción de las células mucosas superficiales. Al ser más soluble es menos viscosa. Tiene menos gránulos de mucinógeno que las células mucosas superficiales. Entonces, en cuanto a la secreción mucosa de las células mucosas del cuello, a nivel del cuello también vamos a encontrar las células parietales. Las células parietales que son células eosinófilas. Bien rosadas vamos a ver. Células eosinófilas. Y van a sintetizar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Factor intrínseco. Entonces vamos a encontrar que las células parietales, que son células eosinófilas que comienzan a aparecer ahí a nivel del cuello de la glándula, a nivel del cuello, van a estar liberando entonces el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Ácido clorhídrico y factor intrínseco. Este factor intrínseco, que es muy importante porque se va a unir a la vitamina B12 y va a permitir su absorción a nivel del intestino delgado, en el íleo. Se va a fijar a la vitamina B12 y va a permitir entonces que se absorba a nivel del intestino. O sea, se libera este factor en el estómago, pero se absorbe recién la vitamina B12 en el intestino. Sin esa vitamina B12 no se va a poder absorber, sin ese factor intrínseco no se va a poder absorber entonces la vitamina B12. La vitamina B12 que se utiliza para la formación de las células sanguíneas, los eritrocitos. Sin esa vitamina B12 que tiene que llegar hasta la célula, hasta la médula ósea, no va a poder entonces sintetizar, no se va a poder formar de manera adecuada las células sanguíneas, los eritrocitos. Van a salir células de gran tamaño o células que no se pueden deformar durante su paso por los capilares, que son bastante estrechos.
los capilares sanguíneos que pueden tener un diámetro de entre 5 a 10 micrómetros. Y si los eritrocitos son muy grandes no van a poder pasar. Si no se deforman no van a poder pasar y sufren hemólisis, se destruyen. Entonces el eritrocito no está viviendo lo que debe vivir. ¿Cuánto era la vida media de un eritrocito? 120 días. Entonces no va a vivir lo que tiene que vivir y va a ir disminuyendo las concentraciones entonces de glóbulos rojos, y eso da lugar a la anemia. Disminución de glóbulos rojos y hemoglobina da lugar entonces a una anemia, y esta anemia se denomina anemia perniciosa cuando es por deficiencia entonces de vitamina B12. El ácido clorhídrico, vamos a tener entonces que estas células parietales van a liberar, ¿no?, hidrógeno a través de bombas de protones, y va a liberar cloro, que una vez que se encuentran pues van a formar justamente el ácido clorhídrico. Por eso algunas medicaciones justamente actúan a nivel de esta bomba de protones para que no se libere hidrógeno, de modo que no se forma el ácido clorhídrico. Entonces eso disminuye la acidez a nivel del estómago. Entonces hay medicamentos, los inhibidores de la bomba de protones, justamente que van a inhibir esta liberación de hidrógeno entonces desde la célula, ¿no?, y va a disminuir entonces la acidez. Bueno. Células parietales. A nivel del fondo encontramos ya que van a aumentar las cantidades de otras células, que son las células principales. Estas células principales van a sintetizar una proenzima, una enzima inactiva, que es el pepsinógeno. El pepsinógeno entonces viene a ser una enzima inactiva. Esa enzima inactiva que bajo el efecto del ácido clorhídrico se convierte en pepsina. Y la pepsina va a actuar en la digestión de las proteínas. Son las células principales. Las principales entonces sintetizan una proenzima, se libera de forma inactiva para que no inicie la digestión de las proteínas antes de tiempo. Eso puede lesionar las células de nuestra glándula. Entonces, para no iniciar la digestión antes de tiempo, por eso la mayoría de las enzimas proteolíticas se liberan primero como una enzima inactiva o una proenzima y luego se activan. En este caso, en la luz en el estómago, vamos a tener otras enzimas que se actúan a nivel del duodeno, algunas enzimas proteolíticas del páncreas, por ejemplo. Entonces se liberan como proenzimas, enzimas inactivas. Y luego entonces al pasar a la luz del estómago, bajo el efecto del ácido clorhídrico que es liberado por las células parietales, se convierte en su versión activa, que es la pepsina, y va a iniciar entonces la digestión de las proteínas a nivel del estómago. También va a liberar una lipasa débil, cuya actividad no es tan importante, pero de todos modos ya va a iniciar cierta actividad en la digestión de los lípidos. Liberar también una lipasa. Habíamos dicho entonces que a nivel de la cavidad bucal ya iniciaba la digestión de los hidratos de carbono. ¿Cuál era la enzima que actuaba? La amilasa, que la tialina, ¿verdad?, o amilasa salival, porque está la amilasa pancreática. Hay que saber cuál es la amilasa. Amilasa salival o tialina.
De ahí que esa enzima va a seguir actuando durante la deglución, va a seguir actuando en el esófago, porque uno va a deglutir y al tragar el bolo alimenticio, traga también saliva. Y la saliva va actuando todavía sobre los hidratos de carbono a nivel del esófago, hasta que llega al estómago, donde se va a neutralizar entonces esa amilasa. La acidez del estómago neutraliza la tialina y deja de producirse la digestión de los hidratos de carbono a ese nivel. De modo entonces que recién va a continuar ese proceso a nivel del duodeno, por otras enzimas. Pero ya va a iniciar la digestión entonces de las proteínas y de los lípidos, gracias a la secreción de las células principales. Aparte de estas células principales, vamos a tener otras células hacia la base del epitelio, que son las células enteroendocrinas. Y las células enteroendocrinas liberan su secreción hacia la lámina propia, hacia el tejido conjuntivo de la lámina propia. Van a liberar hormonas. Entonces, estas células enteroendocrinas, que forman parte justamente del sistema endocrino difuso, células con actividad endocrina que están entre el epitelio cilíndrico simple, entre las células epiteliales cilíndricas, vamos a encontrar estas células enteroendocrinas, y van a liberar entonces hormonas. Se ubican también preferentemente a nivel del fondo, que podemos encontrar algunas en el cuello, pero preferentemente a nivel del fondo. Estas son las células entonces que vamos encontrando a nivel de nuestra glándula entonces gástrica o fúngica, que es diferente entonces de las pilóricas y cardiales, donde solamente encontramos células mucosas, ¿verdad? Y podemos encontrar también células enteroendocrinas, pero ya no encontramos lo que serían las células parietales principales en esas células pilóricas, en las glándulas pilóricas, ni en las glándulas cardiales. Estas glándulas se van a extender hasta la muscular de la mucosa. Y ahí termina entonces nuestra mucosa, la mucosa del estómago. La mucosa que puede tener justamente unos pliegues o arrugas cuando está relajado y retraído, y se puede extender, ¿verdad?, esa superficie cuando está distendido después de una comida, después de ingerir alimentos. Esa estructura, esas arrugas no amplifican la superficie, solamente son pliegues que se van formando cuando el estómago está retraído y relajado. Las glándulas pilóricas, dijimos que también íbamos a encontrar células enteroendocrinas, tanto en las glándulas cardiales como en las glándulas pilóricas. A nivel de las glándulas cardiales encontramos justamente células enteroendocrinas. A nivel del fondo encontramos células enteroendocrinas que liberan la grelina, por ejemplo. Liberan la grelina, que ya estudiamos el semestre pasado. ¿Qué efecto tenía la grelina? La regulación a corto plazo del tejido adiposo, ¿verdad? ¿Daba hambre o saciedad? ¿Qué estímulo generaba? ¿Hambre o saciedad? Hambre, saciedad eu tinha. Hambre, estimulaba el apetito. Porque el péptido I era el que estimulaba la saciedad y no era liberado por células enteroendocrinas del estómago, eran por células enteroendocrinas intestinales.
A nivel del antro pilórico, vamos a encontrar unas células enteroendógenas que son las células G. A nivel del antro vamos a encontrar una célula enteroendógena que se denomina célula G, que va a liberar gastrina. Célula G libera gastrina. Principalmente a nivel de las glándulas pilosas. La célula G es una célula enteroendócrina. Tenemos diferentes tipos de células enteroendócrinas con diferentes secreciones. En este caso va a aumentar las concentraciones de esta célula, que es la célula G, que es un tipo de célula enteroendócrina, a nivel de la región antropilórica. Entonces la presencia del bolo alimenticio, el bolo alimenticio que vamos a encontrar entonces a nivel del estómago, su presencia va a estimular a que las células G liberen entonces gastrina, que es su hormona. Esta gastrina lo libera hacia la lámina propia para que pase a la sangre. Esa gastrina entonces va a tener un efecto sobre receptores de las células parietales. El mayor efecto que se tiene sobre la secreción del ácido clorhídrico es debido a los receptores de gastrina que poseen justamente las células parietales. De ahí que el efecto de la gastrina va a ser estimulador sobre las células parietales, va a estimular a que libere mayores concentraciones de ácido clorhídrico. El aumento de la liberación del ácido clorhídrico por parte de las células parietales, estimula a las células principales. Y las células principales van a aumentar la síntesis y liberación de pepsinógeno. El pepsinógeno, que por el mismo efecto del ácido